decirlo, no solamente dentro del contexto de derecho de familia, del derecho procesal, que podríamos hablar inclusive ya de un derecho procesal familiar, de procedimientos en los marcos de implantación, por ejemplo, de lo que se está sucediendo hoy día con la modernidad dentro del Poder Judicial y los expedientes judiciales electrónicos, de estas especialidades en familia, ¿no? Que bordan muchas veces dentro justamente de los juzgados de familia una subespecialidad dentro de los juzgados para poder justamente, en este caso, resolver judicialmente estos actos o hechos de violencia contra las mujeres integrantes del grupo familiar que están contenidos, como lo estuve mencionando en minutos previos, en la ley número 30.364. Es así que esta ley, propiamente dicha, la ley 30.364, es una ley para prevenir, sancionar, erradicar la violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar. Por consiguiente, también hay que tener en cuenta que la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, desde el 6 de octubre del año 1994, es la Convención de Belén de Do Pará. Pero esta ley propiamente dicha, la ley 30.364 del Estado peruano, surge con la finalidad manifiesta por parte del Estado de dar una respuesta ante esta situación de violencia, y esta ley pueda prevenir y sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar en el Perú. Ley que fue justamente publicada en el Diario Oficial del Peruano el 23 de noviembre del año 2015. A través de un decreto supremo número 9 del año 2016 del Ministerio de Poblaciones Vulnerables, se dio el reglamento de la ley 30.364, publicada en el Diario Peruano el 27 de julio del año 2016. Pero esta ley, a lo largo justamente de los años, ha sufrido algunas modificatorias, como son el decreto legislativo número 1386, del 4 de septiembre del año 2018, y propiamente dicho, el decreto legislativo 1470, que establece medidas para garantizar la atención y protección de las víctimas de violencia contra las mujeres integrantes del grupo familiar durante la emergencia sanitaria declarada por la COVID-19, específicamente a partir del 27 de julio del año 2020 hacia la fecha. Sí, también la situación de la pandemia de la COVID-19 en el Perú exacerbó, incrementó justamente en cierta medida las situaciones justamente de violencia contra los integrantes del grupo familiar y contra las mujeres. En los casos en que lamentablemente por esta situación de la COVID-19, los núcleos familiares, los integrantes o los conformantes de una estructura o núcleo familiar, ya sea por vínculo de matrimonio o vínculo de convivencia, a raíz de la pandemia tenían que permanecer guardando la debida cuarentena o el debido aislamiento social obligatorio en el lugar de habitación, cohabitación o de vivienda. Y lamentablemente llevó a muchos casos en los cuales muchas víctimas de agresión y de violencia familiar tenían que cohabitar y vivir en el mismo techo y compartir hábitat y vivienda con su agresor, ¿no? Entonces fue por esta situación que se dio el decreto legislativo 1470 a raíz justamente de la situación de la pandemia de la COVID-19 y la incidencia que podía tener justamente contra la situación de violencia contra las mujeres integrantes del grupo familiar durante el periodo de emergencia sanitaria, y establecer, gracias a este decreto legislativo 1470, una serie de medidas que garanticen la atención y protección de estas víctimas propiamente dichas. Ahora, si nosotros queremos ser justamente más precisos normativamente, tenemos pues este artículo 5 o 5 de la ley 30.364 y el artículo 4, numeral 3 del reglamento de la ley 30.364, que nos habla con relación a la violencia contra las mujeres como discriminación por el hecho de su género. Porque cualquier acción, comisión o conducta que les pueda causar muerte, daño, sufrimiento físico, sexual o psicológico por la condición de tales de ser mujer, tanto en el ámbito público como privado, se realiza dentro del contexto de violencia de género propiamente dicha.
La Convención de Belén de do Pará, en el contexto justamente internacional, en su artículo primero, nos habla que para los efectos de esta convención debe entenderse peor violencia contra la mujer, cualquier acción, cualquier conducta basada en su género, que cause en su momento muerte, daño, sufrimiento físico, sexual, psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Esto nos lleva en su momento, inclusive, a una recomendación correspondiente, número 19, de CEDAW, que nos habla, en su artículo primero, que define la convención como la discriminación contra la mujer, define lo siguiente: es aquella discriminación que incluye violencia basada por razón de su sexo, es decir, la violencia dirigida específicamente contra la mujer, que es mujer propiamente dicha, o que la afecta en forma justamente desproporcionada, y esto incluye una serie de actos que llegan a infligir daños o sufrimientos de índole físico, mental o sexual, amenazas de cometer estos actos, así como coacción y otras formas de privación de la libertad propiamente dichas. Es una situación justamente muy lamentable, ¿no? En un contexto en nuestro país, lamentablemente, se da con mucha habitualidad. Y esto nos lleva justamente al escenario de la violencia basada en género. Es decir, esa manifestación de discriminación inhibe gravemente la capacidad de las mujeres de gozar tanto de sus derechos como sus libertades en pie de igualdad a través de relaciones de dominio, de sometimiento y de subordinación hacia las mujeres, en el contexto de lo que concibe o contiene el artículo cuarto, pero el tercero del reglamento de la ley 30.364. Como mencionaba en los minutos previos, hablamos de una serie de sujetos de protección. Entre ellos están, como les decía en concreto, las mujeres durante todo su ciclo de la vida, desde que son niñas, adolescentes, jóvenes, mujer adulta y mujer adulta mayor. Durante todo el contexto de su vida o del ciclo de vida, las mujeres son completamente protegidas, desde que nace hasta que naturalmente deban fallecer, ¿no? Por una situación de una muerte natural, una enfermedad, o por el paso justamente tal vez de alcanzar una adultez que deriva pues una larga longevidad. Pero eso es una cuestión justamente de una muerte producto de una enfermedad o de una muerte natural. Con ese contexto tenemos a los sujetos de protección propiamente dichos. Pero esto lleva al escenario, la temática del presente curso especializado en el ámbito de derecho de familia, derecho procesal y violencia, específicamente contra la mujer, a ese escenario de violencia hacia las mujeres, específicamente en el ámbito privado. Sí, dentro de las familias, en el seno familiar, en lo personal. Y estamos, pues, en un espacio privado. Y por lo tanto, muchas veces hablamos de lo que muchas veces tiene lugar dentro de un contexto personal, familiar, privado, como es la familia, o específicamente el núcleo familiar o la unidad doméstica. Por lo tanto, estos escenarios de violencia se dan por parte de las parejas, exparejas, con hijos en común, ascendientes, descendientes, parientes justamente colaterales consanguíneos, parientes colaterales afines, otras relaciones por afinidad o aquellas otras personas que vivan en el hogar. Y estamos hablando en relación a de parejas, de convivientes, enamorados y novios. Ahí también se dan las situaciones de violencia, específicamente contra las mujeres. No solamente porque ya están en el escenario de un matrimonio, ante la ley, el matrimonio civil, las parejas, o en una situación de concubinato, sino también en el escenario en que estas personas, estas parejas, están en una situación sentimental de enamorados o de novios. Pero también abarca a las exparejas
convivientes, ex enamorados y exnovios. Y cuando hablamos que en la situación que pueden haber tenido en común hijos, pero también quienes hayan procreado hijos en común de manera independiente, que convivan o no al momento de producirse la situación de violencia. Pero también quienes son objetos de violencia, los ascendientes, ¿no? En el ámbito familiar, son objeto de esta violencia también el padre o la madre, el abuelo, la abuela, el bisabuelo, la bisabuela. Y en el caso de los descendientes, están pues el hijo, la hija, el nieto, la nieta, el bisnieto o la bisnieta. Y en el caso de parientes colaterales consanguíneos, el hermano, la hermana, el tío, la tía, el primo, la prima, el sobrino o sobrina. En el caso de parientes colaterales afines, el suegro, la suegra, el cuñado, la cuñada, el yerno, la nuera. Y en otras relaciones por afinidad, el padrastro, la madrastra, el hijastro, la hijastra, el cónyuge o el cónyuge, ¿no? Imagínense justamente todo ese escenario que nos estamos colocando, ¿no? En todos estos supuestos para poder justamente determinar las situaciones de violencia que no solamente específicamente son contra las mujeres, sino contra todos los integrantes del grupo familiar. Esto nos convoca finalmente a tener en cuenta que esto puede afectar a aquellas personas que vivan en el hogar, es decir, aquellas personas sin ninguna relación de parentesco que anteriormente acabo de mencionar, son aquellos que habitan en el mismo hogar sin mediar contrato laboral o de alquiler y que también pueden ser sujetos justamente de situaciones de violencia propiamente dichos. Ahora, no solamente hemos hablado del escenario de violencia hacia las mujeres en escenarios o espacios privados, porque también se da la violencia hacia las mujeres en espacios públicos. Y estamos hablando que un espacio público es lo que tenga en su momento un lugar en comunidad, ¿no? Ese es un espacio público, perpetrado justamente esta situación de violencia por cualquier persona. Y si hablamos de una situación de comodidad, estamos hablando de, por ejemplo, el escenario educativo, de escuela, cualquiera, director, directora, profesor, profesora, un alumno, una alumna, o a la par. En el centro de trabajo o en el centro de labores, por parte del jefe, la jefa, un subalterno, una subalterna, o una par, un compañero de trabajo. En el escenario de salud, por ejemplo, el prestador de servicios o la prestadora de servicios. Una puede tener, por ejemplo, una puede acudir a un hospital, una posta médica, un centro de salud, ¿no? Dependiente, por ejemplo, del Ministerio de Salud, o en un escenario público, ¿no? Que puede ser perpetrado justamente esa situación de violencia contra una mujer por un desconocido, pero también muchas veces también propicio y efectuado por una persona conocida. O sea, la situación de violencia al final está presente en todas partes. Pero esta situación también nos lleva a un escenario muy complicado, porque esto ya atañe a una situación que puede afectar el ámbito no solamente de la norma, de la ley, la situación del derecho de familia, sino que tiene un contexto muchas veces ya sociológico, antropológico, y parte justamente de lo que se entiende por parte de los agentes del Estado. Porque esta situación de violencia muchas veces, si bien es perpetrada, muchas veces es tolerada por los agentes del Estado, donde quiera que esta situación de violencia se pueda manifestar, se pueda producir y se pueda dar a ocurrir. Si es una situación perpetrada, podríamos hablar, por ejemplo, de esterilizaciones forzadas, de violencia sexual contra las mujeres en el caso de conflictos armados, guerras, la violencia obstétrica, ¿no? Pero también esta violencia tolerada, ¿no? Por la sociedad, por el contexto, ¿no? Social, ¿no? Que muchas veces las personas, como era un contexto, podríamos decir, antes, ¿no? Y que todavía lamentablemente algunas personas no, todavía conservan esa visión
que era que cuando se producía una violencia propia de un esposo contra una esposa, muchas veces se decía que algo interno, algo personal, eran problemas de pareja, y en situaciones de pareja, de matrimonio, problemas maritales, dentro del matrimonio no habría que meterse. Y eso se habla muchas veces, lamentablemente, de una situación de violencia tolerada. Y muchas veces, no sé, muchas veces no investigada, ¿no? Por esta situación, que es un problema justamente del matrimonio, que muchas veces también daba lugar a que podrían quedar pues en situaciones impunes, o muchas veces en situaciones, por ejemplo, de caso de violencia obstétrica, ¿no? Cuando una madre está a puertas de dar a luz en una atención en este caso, dando justamente su trabajo de parto, y tal vez es objeto, pues tal vez de un maltrato, justamente por el personal de salud, ¿no? En el momento justamente que se encuentra alumbrando, y que eso podría sentirse que ese tipo de violencia tolerada por esta situación del hecho, del contexto, ¿no? Este trabajo de parto, podría considerarse como una falta también de debida diligencia, ¿no? Entonces no puede justamente violentarse físicamente y tampoco de palabra o de manera justamente psicológica a una persona que se puede encontrar, por ejemplo, en un trabajo. Bien, muchas gracias por ver nuestro curso. A continuación vamos a brindarte detalles para obtener tu certificado, ya sea digital o físico, acompañado también de los materiales del curso que acabas de ver. Bien, para ello es importante que te puedas comunicar vía WhatsApp, ¿ok? Vía WhatsApp al 951-428-884 o también al 930-627-791 vía WhatsApp. Y nuestros asesores te estarán brindando toda la información correspondiente y los pasos a seguir para obtener tu certificado aquí en Perú. Y también recuerda, estamos certificando aquí en Latinoamérica también, si estás fuera de Perú, como en México, Ecuador, Colombia, Panamá, República Dominicana y otros países también puedes certificarte escribiéndonos delante de los números que estamos apreciando en pantalla con el prefijo más 51. ¿Ya? Bien, por otro lado, también mencionarte que tenemos los medios de pagos disponibles para Perú, los que estamos apreciando en pantalla, los principales bancos y aplicativos también. Y para los pagos internacionales contamos con Western Union y PayPal para la adquisición de tu curso, los materiales y tu certificado. Bien, sobre el certificado tienes dos opciones. Puedes obtener la certificación en la modalidad digital o también el certificado en la modalidad en físico. Recordando que el certificado digital te va a llegar a tu correo con todos los materiales en alta resolución y con el código QR también para que puedas validar en nuestro sistema tu certificado. El certificado físico se envía por encomienda hasta tu ciudad. Previamente también los beneficios antes mencionados del certificado digital también te van a llegar, ¿no? Acompañado del documento original, el cual se te va a enviar por encomienda. Ya trabajando más de 4 años, estamos certificando a miles de profesionales aquí en Perú y también en Latinoamérica, ya en los diferentes cursos que estamos ofreciendo. Sobre el certificado físico, acotarte también que estamos haciendo los envíos a nivel nacional a todos los departamentos, válido para Perú y para todas las ciudades, a través de Cruz del Sur, a través de Olva Courier, ¿no? Los envíos se vienen realizando de manera diaria sobre el certificado físico, ¿ok? Bien, muchas gracias. Esa es la información respecto a la certificación. Ya ahí están los números una vez más para que puedas comunicarte vía WhatsApp para poder adquirir tu curso completo, los materiales también descargables y por supuesto tu certificado digital o físico. Antes de ello, invitarte a nuestra página web, ¿no? Directamente puedes ingresar en tu barra de navegación www.encap.edu.pe, todo en minúscula, todo corrido, sin espacio, para que puedas ingresar de manera correcta a nuestra página web y ver nuestro catálogo de cursos en las diferentes áreas. Ahí tienes también los convenios, de igual manera nuestros números oficiales permitidos y tenemos los cursos, diplomas y diplomas de especialización en las diferentes áreas, en las diferentes categorías: ambiental,
arquitectura, construcción, contabilidad, comercio exterior, derecho, gestión pública, idiomas, ingeniería, minería, obras, pedagogía, recursos humanos, salud, seguridad y también la parte eléctrica. Ahí vas a poder encontrar todos los cursos, los temarios. Simplemente tienes que darle clic al curso de tu interés. Recuerda que tenemos un catálogo amplio de cursos con los diferentes docentes que contamos en nuestra institución. Bien, para encontrar también tu curso mucho más rápido, en la parte superior tienes un buscador. Puedes ingresar la palabra o frase del curso de tu interés y el sistema te estará dando los resultados de los diferentes cursos para que puedas seguir con la capacitación, puedas certificarte y puedas tener mejores oportunidades laborales también. Bien, entonces, gracias, ahí está toda la información respecto a la certificación. Proyectamos una vez más en pantalla nuestros números oficiales de nuestra institución en CAP, ¿no? 951-428-884 o el 930-627-791. Estamos certificando aquí en Perú y también en Latinoamérica para los otros países cercanos a Perú.